¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. yo subí unos Tardes. artículos para los que quieran ver sobre cambio climático, que Sí. cada vez hay más repercusiones, incluso acá en la Argentina. Este año fue la peor temporada de los lugares de esquí por falta de nieve, Ujú. ¿sabían? Y se está esperando en España temperaturas de 44 grados o más, hay incendios, así que agárrate, Catalina, para el verano acá. Y por otro lado, así como noticia importante, está saliendo en los diarios que en España, por ejemplo, la producción de automóviles la están reduciendo por falta de microchips. Es un poco lo que habíamos hablado de que está dificultando, retrasando la producción. Ajá. Así que vean un poco cómo todo tiene que ver con todo y que todo hay que estar así un poco enterado, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo Bien, andan? bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes tienen algo para contar? ¿Cómo andan con la facultad? Miren que ahora tienen un fin de semana extra large. Ujú. Bien, bien, por ahora yo vengo bien. Bueno, yo sigo diciendo que todavía no corregí los parciales. Vamos a ver si este fin de semana largo empezamos. Bueno, ¿querés empezar, Jorge, y después sigue la profe Susana? Sí, yo iba a centrar la charla respecto a no es de esta, no sé si es de este curso o del que sigue, el que tenemos más tarde, un alumno que hizo una consulta sobre el trabajo práctico 3 que tiene que ver con resistencia al avance, ¿sí? Pero bueno, lo hago extensivo al resto de los alumnos, si tuvieron algún problema para resolverlo, si están trabados en algo, eh, quieren algo de ayuda, no están entendiendo alguna consigna de los ejercicios, lo están haciendo, digamos, alguna consulta quieren hacer, nada, No, por nuestra parte, por lo menos no. ¿no? Por Bueno, ahora. bueno, fenómeno. Era básicamente eso porque Eh, hay un alumno, no sé si Cardigón de, este, de esta comisión, no, No, me parece que es de la de, comisión de la de otra. la noche. Está bien, bueno. Entonces, cuando estemos en la otra comisión, vamos a hacer la misma pregunta y bueno, de lo que surja, porque hubo ese alumno en particular que me pidió si podíamos explicar algo, pero bueno, lo hago extensivo para dos comisiones por si las dudas estaban, pero si no están, mejor. Creo que es para la semana que viene, ¿no? Que está la entrega, el 20, ¿no? Estaba creo sí, el 20 de agosto tienen la entrega de ese práctico. Así que bueno, cualquier duda que surja en el medio, de acá al viernes que viene, me avisan. Me mandan mail, hacen la consulta a través del campo, como ustedes quieran. Así que bueno, profe, le paso el mando, el bastón de mando. Perfecto. Bueno, muchas. ¿Sigo Ahí yo? tiene, ¿te Sí, paso a sí, vos? sí. Sí, Ah, perdón, Susana. perdón, 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 perdón. Perfecto. Bueno, Ahí chicos, va Susana, listo. muchas gracias. ¿Se No, acuerdan que la vez pasada, la semana pasada, hemos estado explicando un trabajo que íbamos a empezar a resolver en el día de hoy? ¿Se acuerdan? Que yo Sí, sí. se los anticipé la semana pasada. Bien. A ver, ¿cuántos alumnos hay? Hay 21, o sea que en total son 18 chicos, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Van a tener media hora para leer un texto que ya está subido en el campus y tienen que resolver un multiple choice en base a ese texto.
Vuelvo a repetir, vamos a leer un texto, lo voy a leer con ustedes, y a partir de esa lectura van a tener que resolver. Son 7 consignas de multiple choice y una consigna en donde hay un cuadro de arrastre. Entonces, se van al aula virtual, busquen en tutoría de lectura y escritura, hay una lectura que dice lectura de una nota de opinión. Vayan para ahí, que ya está habilitada. ¿Me escucharon, chicos? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Ahí tienen una revista, es en la página 12. La lectura se encuentra en la página 12. Profe, ¿es desde la 12 hasta la 13? Exactamente. Perfecto. Perdón, Susana, ¿podés repetir, porfa, que me perdí y entré un poco tarde? ¿En dónde Bueno, encontramos el documento? vas a la sección que corresponde dentro del aula virtual, a la sección que corresponde tutoría en lectura y escritura. Una vez que vas ahí, entras en el enlace donde dice lectura de un texto de opinión. Ahí vas a encontrar una revista que está cargada y abrís esa revista y tenés que buscar el artículo que aparece en la página 12. ¿Todos lo encontraron? Sí, profe, yo lo encontré. ¿Lo encontraste? Bien. Váyanme poniendo, por favor, si lo encontraron o no en el chat. Se están encontrando, Susana. Sí, sí, el que dice es exacto, sí. Perfecto. Buenísimo. Creo que todo ya bien, buenísimo. Bueno. Entonces, este artículo de opinión está incluido en esta revista Digital 4.0, Factoría y Tecnología. ¿Sí? El autor es Julio Martín, ¿sí? Es como una especie de gerente, ahí lo que está diciendo en inglés, gerente de ganancias. Y es el que escribió justamente este artículo, que es los drones y nuestro poder para convertirlos en los nuevos aliados de las organizaciones. Ese es el título de la nota escrita por Julio Martín, que como primera información ustedes tienen en la página 12, bueno, la foto del señor. Bien, entonces paso a leerles el artículo. España se situaba en el 9º puesto a nivel mundial en cuanto a desarrollo y producción de drones en 2016, y desde entonces el uso de esta tecnología no ha hecho otra cosa que aumentar tanto en nuevos usos donde aplicarla como en la extensión de su empleo. Aunque actualmente la mayoría de estos dispositivos tienen un uso fundamentalmente lúdico, es evidente que durante los próximos años se convertirán en uno de los aliados más importantes de nuestras empresas. De hecho, el Plan Estratégico de Drones de España
ya ha anunciado que se espera que en 2035 haya 400.000 drones destinados al uso profesional. Con toda seguridad, a pesar de las dudas que planteaban al principio y que para algunos siguen generando, son y serán grandes aliados para muchas organizaciones a las que ya ayudan en misiones de inspección, rescate y mantenimiento de infraestructuras. Pero tampoco podemos olvidar que aunque estos dispositivos no son una tecnología nueva, en la actualidad, debido a su diversidad de usos y sus primeros vínculos con la defensa y la seguridad, aún existe mucho desconocimiento sobre los drones y sus posibilidades en el mundo de las organizaciones. La realidad es que, tras muchos años de evolución y perfeccionamiento, hoy en día disponemos de una gran variedad de drones que, utilizados correctamente, pueden ser de mucha ayuda a empresas, instituciones o particulares. Por suerte, ya son muchas las empresas y ramas profesionales, como bomberos y policías, que han incorporado este tipo de tecnologías como una herramienta más de trabajo, tanto en áreas de vigilancia como de rescate, ya que son capaces de alcanzar lugares de difícil acceso y transmitir imágenes en alta resolución para la localización de personas y planificación de misiones de rescate. Y no solo las relacionadas con defensa. El sector de la agricultura ya emplea drones para el estudio de los cultivos y su protección y cuidado, además de la reforestación en zonas poco accesibles. Los drones ayudan a vigilar las costas y estudiar movimientos de bancos de peces y contaminación, e incluso ya se está estudiando la posibilidad de emplear drones en logística para automatizar las líneas de suministro, creando un sistema más fiable, rápido y seguro. Ante este auge imparable, resulta evidente que el futuro de los drones en el mundo corporativo puede ser brillante. Hace tan solo unas semanas pudimos ver el espectáculo de luces con drones organizado por el gobierno de Irlanda para celebrar el Día de San Patricio, algo que, además de ser especialmente innovador para los espectadores, permitió reducir el impacto climático y sonoro de los fuegos artificiales. Asimismo, en China es habitual asistir a espectáculos de coreografías de drones, incluso a la creación de códigos QR en el aire para que los asistentes se descarguen programas y aplicaciones en sus móviles mientras ven ese baile de objetos volando. También destaca el uso que se está dando en diferentes ciudades como Madrid, donde fueron empleados de nuevo en Semana Santa para ayudar a vigilar y controlar las normas de confinamiento o de restricción de la movilidad a causa de la pandemia. De igual manera, algunas de las empresas de servicios retail, mensajería o grandes tecnológicas que ya han empezado a aprovechar el potencial de los drones son Amazon, Domino's, Google, UPS o Walmart, compañías que llevan años invirtiendo en perfeccionar el uso de esta tecnología para poder crear una infraestructura de entregas por tierra, mar y también por aire. En este sentido, el tamaño de los drones, su versatilidad y su gran movilidad han jugado un papel clave para convertirlos en herramientas perfectas para, por ejemplo, acceder a zonas recónditas que habitualmente son inaccesibles. Por eso, muchas empresas han incorporado estos dispositivos para el cuidado de sus infraestructuras o para poder tener un pulso más fiable y continuo de sus instalaciones, algo que, a su vez, ayuda a reducir multitud de costes de mantenimiento, ya que la versatilidad de estas herramientas permiten que incorporen altavoces, micrófonos, sensores o cámaras, entre otras funcionalidades. Durante los primeros meses de la pandemia, pudimos ver cómo la Unidad Militar de Emergencias, UME,
alteró el propósito de los drones empleados en la agricultura para el riego, para poder utilizarlos para desinfectar grandes extensiones y áreas urbanas. Esto demuestra una vez más que el uso de los drones es muy diverso y que su adaptabilidad a cualquier situación es una de las principales claves de esta tecnología. Su versatilidad es considerable. Un mismo dron, con pequeñas alteraciones, puede encargarse de velar por la seguridad y mantenimiento de torres de perforación de petróleo en alta mar y de analizar y resaltar los tramos de carreteras más dañadas para poder repararlas lo antes posible. Incluso las empresas aseguradoras están empezando a emplear drones en sus análisis para poder valorar mejor los daños de diferentes siniestros y accidentes, lo que repercute en la fiabilidad de sus peritajes, su rapidez, efectividad y en los ajustes de las primas para todo el sector. En definitiva, los drones se han convertido en una herramienta clave para las empresas, instituciones y gobiernos que se han sabido valer de ellos para ser más productivos, competitivos y eficientes. Pero aún queda mucho por aprender de todas sus posibles aplicaciones. Es necesario seguir investigando y mejorando esta tecnología existente, ya que es evidente que, en lo que respecta al uso de drones, nuestra imaginación es el límite, por lo que es seguro que en los próximos años veremos ideas brillantes en torno a sus posibles aplicaciones. Bueno, hasta ahí es el texto, que obviamente habla, o sea, el gran tema son los drones, pero tiene una opinión respecto de algo que no lo quiero anticipar y que va a ser lo que ustedes van a analizar en esos 8 puntos que tengo armado en otro sector del aula virtual. Como ustedes ven, bueno, acá tengo distintos paratextos, que esto es un tema que nosotros ya hemos trabajado en el seminario de ingreso. Paratexto es todo lo que rodea el texto principal. El texto principal, ¿dónde empieza? Empieza acá, donde dice España se situaba, o sea, empieza en el primer párrafo. Y termina, obviamente, en el último párrafo, o sea, en la palabra aplicaciones. Ese sería el texto principal. Y luego lo que ustedes tienen es una foto, una imagen, un epígrafe donde aparece el nombre del autor, el cargo que desempeña en la empresa, el título, ese es un paratexto, los drones y nuestro poder para convertirlos en los nuevos aliados de las organizaciones, y más abajo en la segunda hoja también vuelve a aparecer otro paratexto que vuelve a ser la foto, la imagen del autor y el epígrafe que dice la versatilidad de los drones ha jugado un papel clave para ser herramientas perfectas y asumir todo tipo de roles. Estos serían los paratextos que aparecen en el texto acompañando a este texto, a esta nota de opinión que hemos leído. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Se entendió? Chicos, Susana, sí. ¿sí? ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Perfecto. Bien. Entonces, son 16 y 21, van a hacer la actividad, le vamos a dar 20 minutos, ¿te parece, Marcelo? Sí, igual le seguimos en contacto, si tienen dificultad nos dicen. Perfecto. Entonces, van a hacer la actividad que aparece debajo de la lectura de los drones. ¿Ven qué les digo? Donde dice comprensión y análisis de la nota de opinión. ¿Ubicaron? Primero tuvieron drones, lectura de una nota de opinión. Eso fue lo que acabamos de leer. Muy bien. Después tienen debajo, dice drones, comprensión y análisis de la nota de opinión. Chicos,
Chicos, Sí, sí, se ve. Sí, sí, sí. ¿se ve perfecto? Bueno, vamos a darle 20 minutos, ponele de 16:22, sería 16:40. ¿Digo bien? Tengo miedo porque yo con los números, ¿puede ser o no? No Dale, empiezan a compañero. hacer nada todavía. Son 20 minutos, ¿sí? Dale. Chicos, bien, pero miren que tienen solo una posibilidad. Es decir, no pueden equivocarse y después volver para atrás. Solamente una posibilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Clarísimo. Bien, listo. De 16:20 tienen 20 minutos para hacerlo. Pienso que les va a sobrar. No se olviden de enviármelo después. Me lo envían cuando dice enviar, envían la resolución, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí, 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 te escuchamos. Sí, sí. Bien. Así que pueden volver a la lectura, pueden fijarse, yo no les quise anticipar nada, pero bueno, a ver si leanla otra vez, después resuelven. Las opciones no son difíciles. Bueno, los dejo, así piensan. Susana, una pregunta. Sí, Este cuestionario se realiza, digamos, con el texto ese que dice los nuevos trabajos del futuro, porque me perdí. No me estaría ubicando con qué hay que trabajar. no, vos no tenés que trabajar con el texto que recién acabo de leer sobre el texto de los drones. Está. Listo. Gracias.
Chicos, ¿ya terminaron? Sí, sí. ¿Ya estás? ¿Lo enviaste? No se olviden de enviarlo, ¿eh?
Vamos a esperar 2 minutitos más. Ok. No era extensa la lectura. Los carillas no es mucho. Vayan avisando, chicos, cuando terminan, por favor. Ahí están poniendo en el chat los que Sí, terminaron. sí. Eran 18. No fue el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que me falta alguno. Sí, creo que tenían todavía un poco más de tiempo en base a lo que les habías dicho, me parece. Sí. Me faltan 3 o 4. Santiago. Joaquín, después, Niancupe, después quiero hablar con vos porque estaba revisado tu trabajo, ¿eh? No sé por qué no lo ves. ¿Están todos, chicos? ¿Todos terminaron? Ahí está, Juan Ignacio, creo que... ¿Sí? Entonces ya terminaron todos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden decir sobre la lectura? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué piensan sobre la lectura? ¿Qué impresiones tienen sobre la lectura? A mí me Estuvo buena, parece, profe. Me pareció interesante. hola, perdón, no sé si me escucha. Sí, 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 bueno, a mí me pareció bastante interesante, digamos, no es muy extenso y eso es lo que lo hace bueno, digamos, que en pocos párrafos ya te da una información bastante buena y me pareció bastante, digamos, buena la información que te brinda y muy innovadora, digamos, sobre todo por el tema de los drones y que se está invirtiendo, se está innovando mucho en los drones y que bueno, hay posibilidades de hacer muchas tareas con los drones y bueno, me parece excelente eso. te quedó claro que eso es lo que está pasando en España, porque es una nota Sí, que sí, está hablando particularmente de España. sí, aparte muchas veces nombra Madrid y Sí, ahí hay una opinión. A ver, ¿qué opinión hay? A ver, el resto del grupo, ¿qué opinión hay? Es una nota de opinión. Bueno, ¿cuál es la opinión? Porque decir drones es muy amplio, ¿no es cierto? Pero sobre los drones hay una opinión. ¿Cuál es la Profe, opinión? A ver. a mí, no, yo quería aportar algo que me interesó, la Sí, parte de mejorar la logística y también la parte del transporte, del envío. Por ejemplo, Amazon que te llega un paquete por drones es increíble, la verdad. sí. Pero hace rato que Amazon está con eso, que está empezando a Sí, sí. estudiar cómo llevarlo adelante. No sé si ya lo concretó. Eso no lo sé, pero hace rato, porque yo he leído que Amazon estaba interesado en la entrega así de mercadería a través de drones. Bien. ¿Y cuál es cuál es la opinión, según ustedes, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene el autor? Yo creo que Joaquín, opina que hay que investigar más y desarrollar más la tecnología de los drones porque tienen una cantidad de usos muy variable que pueden ser muy beneficiosas para empresas e instituciones. Bien, muy bien. Esa es la idea. O sea, que todavía existen muchas posibilidades para el trabajo de los drones y que es necesario, ahí tienen la recomendación. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado
de que, bueno, este texto se iba a dividir en introducción, donde se muestra una postura, después se van a desarrollar argumentos, en este caso en particular, bueno, es uno, que ese argumento que sostiene el autor sobre la versatilidad de los drones, es decir, esta capacidad que tienen de agregarle algo más a esa estructura y de ampliar las posibilidades, pero que para eso es necesario que, ahí está la conclusión a la que se llega en la nota, es necesario seguir investigando, porque son muchas las posibilidades y a través de la investigación justamente se va a poder ampliar el uso, esos usos que tienen los drones en la actualidad. Está muy bien. Ahí tienen una opinión, el argumento que la sostiene y la conclusión. Ahora, ¿qué les pareció la actividad? La que diseñé en el aula virtual, ¿les resultó clara? ¿Cómo se les sintieron? resultó? ¿Cómo se sintieron? Yo personalmente siento que la consigna fue clara y fue una actividad interesante porque implicó realizar un cuestionario de un texto realizar un cuestionario inmediatamente después de leer el texto, lo cual está bueno porque te sirve para medir qué tanto puedes comprenderlo de una sola lectura. Uh-huh. ¿Pero no lo volviste a leer, Juan Ignacio? Sí, bueno, antes de responder el cuestionario, sí. Lo volviste a leer. ¿Tuviste dudas para resolverlo? Tuve que volver en una o dos preguntas a revisar. A revisarlo. Pero por lo general quedó claro, sí. Bien. ¿Y el cuadro de arrastre qué tal? Bien, bien, ese anduvo porque, nada, me acordaba de los ejemplos y se entendía. Bien, perfecto. A ver, ¿alguien más que quiera decir qué sintió, qué le pareció la actividad? Ahí te escribieron en Sí. el chat. Me dice, José dice, muy clara y muy útil para buscar más actividades así. Bueno, en realidad la lectura, el material, la fuente, la revista me la ofreció el ingeniero Stefanoni. Sí, pero los alumnos tienen en el aula, tanto el profesor Jorge como yo, en nuestros respectivos ámbitos, les ofrecemos así artículos, revistas, ¿sí? O sea, incluso en el link del diario El País, de donde saca la industria 4.0, tienen cosas para leer. O sea, hoy con internet eso es muy fácil. No, pero acá lo que te está diciendo, no, pará, acá lo que está diciendo José es que le gustó la actividad. O sea, voy a buscar sí. más actividades así, le gustó la actividad. Está bien, pero mira que tenemos más que allá cumplir de con la un lectura, programa. le gustó la actividad. Está bien, pero eso lo pueden hacer por ellos mismos también. Bueno, no solo bueno, entonces, bien, esa actividad que ustedes resolvieron, el sistema, como lo diseñé, me manda mi información, ahora después voy a fijarme cuál fue el puntaje que ustedes obtuvieron. Hasta ahí vamos bien. Bien. Esta es la primera actividad que vamos a hacer en esta secuencia y vamos a seguir la clase que viene. Para la clase que viene, porque con esta actividad que, más allá de la lectura de este texto sobre los drones, ¿qué fue lo que aprendimos? Que en un texto de opinión también tenemos introducción, aunque no esté el subtítulo, no va a estar, tenemos una introducción que tiene que decirse cuál es, digamos, cuál es la idea que se sostiene, ¿sí? Muchas veces se anticipa sobre qué se va a trabajar después, cómo se va a desarrollar esa idea que se sostiene. En el desarrollo se despliegan, se analizan todos los argumentos que sostienen ese punto de vista. En este caso en particular nosotros tenemos uno. Y en la conclusión se retoma ese argumento
esa opinión, ¿sí? Y se puede llegar a dar una recomendación. Esa es la estructura básica, ¿sí? De un texto de opinión. Entonces, para la semana que viene, ¿qué es lo que van a hacer? Van a volver a leer este texto, que fue el primero con el que nosotros trabajamos, donde aprendimos cuál es la estructura del texto de opinión, y van a leer el que está abajo, y no van a hacer nada, no tienen que hacer nada más. Es decir, abajo, en el campus, después lo voy a habilitar para la lectura, tienen un texto que dice lectura de una noticia. Ese lo leen para la clase que viene. Este texto que nosotros acabamos de leer es fundamentalmente de lo que ocurre en Europa, España, menciona China, pero el que van a leer, tienen que leer para la semana próxima, es una noticia que apareció hace poquito tiempo y que habla sobre los drones en la Argentina. ¿Estamos? Entonces, a partir de lo que nosotros hemos trabajado, la lectura de este texto de opinión que hicimos hoy, más ese análisis que hicimos, sumado a la lectura que ustedes tienen que hacer para la semana que viene sobre los drones en la Argentina, a partir de ahí les voy a dar la semana próxima las orientaciones para poder hacer un texto argumentativo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sea, vuelven a leer este texto que ustedes trabajaron y leen este otro texto que después habilito para que lean. Bueno, me alegro que les haya gustado la actividad. Marcelo. Bueno, Listo. bueno, yo sigo. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿puedo compartir pantalla yo? Sí. Bueno, sí, bueno. estás como Bueno, Coco. señores, un poco relacionado con lo que les estuvo explicando la profesora Susana, fíjense cómo la otra vez estuvimos hablando de sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Marcelo. Bueno, fíjense que la tecnología es un sistema abierto, que está evolucionando. ¿Sí? Fíjense que hoy, frente a los cambios que hay, se busca incorporar la ciencia, la tecnología, para generar nuevas soluciones y muchas veces también se generan nuevos problemas. Bueno, ustedes ya van a tener en el aula virtual, en las próximas clases, un poco el material de consulta así, sobre los arquetipos y lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Pero ¿se acuerdan un poco qué es lo que estuvimos hablando? ¿Qué les quedó en claro? Estuvimos hablando sobre lo que era un sistema, sobre los distintos tipos de realimentación. ¿Estuvieron pensando algo? Nada. A mí, Marcelo, una cosa que me quedó de la clase pasada y que me cuesta encontrar un sistema cerrado. Bueno, hay sistemas cerrados, yo siempre les pongo el ejemplo. Cuando tengan las prácticas de física o química, se dice en condiciones normales de presión y temperatura. Eso no existe, son como condiciones ideales. ¿Se entiende? Sí. O también vos fíjate, hay países que tienen, por ejemplo, China. En China no tenés acceso a Google o a Gmail, que es una manera de cerrar la comunicación, cerrar la posibilidad de enterarte de lo que pasa afuera, ¿entendés? Ah, está Esos son bien. sistemas relativamente cerrados. Vos fíjate,
Si un sistema es muy, muy cerrado, que no intercambia ni la información ni energía con el exterior, es bastante complicado. Claro, por eso uno totalmente cerrado no se me ocurrió en estos días, por eso. Bueno, pero digamos, ni pelado ni con dos pelucas. No todos los sistemas son totalmente abiertos y no todos los sistemas son totalmente cerrados. Pero en el medio tenés muchas posibilidades, ¿se entiende? Perfecto, sí, sí. Lo importante de todo esto, dijimos, los ingenieros trabajan sobre la realidad. Y que ustedes, y un poco esto de lo de la lectura con la profesora Susana es interesante, es para que ustedes vean cómo nos encontramos y cómo nos podemos tomar contacto con la realidad y cómo podemos analizarla, ¿ok? Y fíjense, yo en la medida que adquiero información y la proceso y puedo operar sobre la realidad, estoy mejor preparado que alguien que o no tiene la información o que no la procesa. ¿Ok? ¿Se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Acá habla de proceso reforzador. ¿Qué es lo que pueden decir? Y cómo esto refuerza lo que estuvimos hablando la otra vez. Dijimos que era algo que se va alejando de un estado inicial. ¿Sí? Y que puede ser por crecimiento o por decrecimiento. Y fíjense cómo se representa con esa bola de nieve que cae de la montaña. ¿Y qué pasa con una bola de nieve que cae de la montaña? Se va haciendo Aumentando más su grande. tamaño y se acelera más. Perfecto. O sea, aumenta el tamaño y aumenta la velocidad. Entonces, fíjense, si yo empiezo a vender un producto y los clientes están satisfechos con el producto, recomiendan el producto, ¿sí o no? Sí. Ahora, vos fíjate, acá, cuando hablamos de cosas cerradas, acá estamos centrados solo en la empresa y en su producto. Pero ¿qué hay que tener en cuenta también? Habíamos visto que había límites para este proceso. Bueno, en algún momento aparecen los límites. Los límites es la competencia, el poder producir o no poder producir. Fíjense, en los artículos que yo les mandé, se está hablando de las restricciones que están por el cambio climático. Les comenté también que hay muchas empresas que no tienen acceso a chips, no pueden producir la cantidad de vehículos que podrían fabricar. ¿Ok? Y fíjense un poco acá cómo leemos el diagrama. Y fíjense, ¿para qué sirven los diagramas? Para representar algún tipo de proceso. Correcto, y de alguna manera representás algo que pasa en la realidad. Y acá lo veo, ¿ves? Yo vendo, los clientes están satisfechos, recomiendan y vendo más, ¿sí? Esto es un ciclo de refuerzo. Vos fíjate, acá habla del boca en boca. ¿Saben qué es el boca en boca? ¿Y cuál es la diferencia entre el boca en boca y la publicidad? Que la publicidad se paga. Y además muchas veces la publicidad miente, ¿o no? Claro, es de más fiar que una información se traspase boca en boca. En cambio, vos fíjate, cuando un amigo te dice, mirá, estuve mirando tal serie de Netflix, o mirá tal película, o mirá tal, o lee tal libro, eso es un boca en boca y no hay ningún objetivo económico, ¿ok? En Estados Unidos, cuando los consumidores se pasan boca en boca, se lo llama marketing viral. Fíjense que los virus tienden a reproducirse, ¿sí? Entonces tiende a crecer muy rápidamente. Ahora, fíjense también lo que dice acá. Si el producto que se vende no satisface a los clientes que lo compraron, estos harán comentarios negativos.
generando no un incremento, sino una caída en las ventas. Entonces, ¿les queda en claro que podemos generar ciclos de refuerzos que sean positivos o que sean negativos? Sí, sí. ¿Y qué otro ejemplo me pueden dar? Acá en el chat alguien escribió algo. Ah, no. No, soy yo. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Profe, ¿Qué? yo con lo que dijo recién estaba pensando en cuando la gente subía videos del modo que tenía el Tesla de bailar, que empezaba a abrir las puertas y como que lo vi como una publicidad gratis, que hacía la gente al subir un video del Tesla, y nada, que se hacía medio viral y Tesla no paga nada, era como una publicidad que le hacía la gente a la marca. Totalmente. Y también, y fíjense, si bien esto es importante, hoy las empresas tienen mucho poder, particularmente Tesla y particularmente Elon Musk con sus opiniones. Ahora, Tesla creo que a un chino le tardó mucho en entregar el auto y cuando se lo entregaron, el chino fue y rompió el auto y eso también se hizo un video. O sea, cuidado, hay cosas que son favorables para las empresas y cosas que son desfavorables para las empresas. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Este proceso compensador, ¿sí? Tenemos entradas y salidas y que busca un equilibrio. Por eso está la balanza. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Lo que es la brecha, la diferencia entre lo que está deseado y lo que existe. Por ejemplo, dijimos, entre mi temperatura corporal y la temperatura que tengo en el exterior. Y entonces vemos cómo se puede corregir la brecha. ¿Sí? Se escriben las metas afectando a la brecha y también tenemos que considerar el tiempo como elemento. Es el sistema, ¿qué tiempo de respuesta tiene? ¿Sí? Entonces, el proceso compensador de alguna manera mantiene el status quo, que es la situación inicial. ¿Sí? Perdón. Y el proceso compensador puede descubrir en algunas ocasiones por la resistencia al cambio. Fíjense, en muchas empresas, para los que trabajan, muchas veces, si bien pensamos que hoy hay que estar abierto a los cambios, a las innovaciones y a la tecnología, hay muchos que dicen, siempre hicimos las cosas así, no las cambiemos, cuando en realidad las cosas están cambiando, ¿o no? Fíjense que hoy, con toda la situación de que sigue la pandemia y lo que podemos enterarnos es que en otros países están pensando en una tercera vacuna o lugares donde no tuvieron contagios o muertes, de nuevo vienen a operar, de repente todos los mecanismos, todos los protocolos que se habían utilizado, que se siguen volviendo a utilizar. Entonces todo lo que son las compras telefónicas, las compras por internet, lo no presencial, está muy, muy de moda y con mucho crecimiento. Fíjense que en la comercialización, en el marketing, lo que se tenía mucho impacto era la venta presencial. Fíjense que en un negocio tradicional, yo iba y pedía un producto, me daba dulce de leche y entonces el que me atendía, el almacenero, me decía, mira, tengo esta y esta otra marca, ¿cuál querés? En un autoservicio, en un supermercado, en un hipermercado, yo, consumidor, voy a donde está el dulce de leche, el producto, y entre las distintas marcas, los distintos envases y los distintos precios, elijo el que a mí me interesa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Fíjense también
en la compra de un auto. ¿Es fácil hacerlo por internet, sí o no? Para el público en general. Yo creería que no. ¿Por qué? No, no sé, yo, o sea, todas las veces que escuché es ir al concesionario. Totalmente. Además, Sí, esa era la forma tradicional. Vos ibas al concesionario, hablabas, te mostraban el auto. Acuérdense un poco que decimos que todo entra por la vista. Vos te enamorás del auto, vas a la concesionaria, te muestran todas las ventajas que tiene, todos los artefactos. ¿Qué es lo último que te dicen? Precio. Precio. El buen vendedor lo último que te dice es el precio, ok. Pero con la aparición de Internet, ¿qué te hace fácil Internet? El precio. Internet te difunde el precio. Entonces vos entrás a ver por Internet y después de las opciones que tenés, las alternativas, elegís un tipo de producto y después vas a la concesionaria. Fíjense ustedes, ¿en qué consiste tomar una decisión? ¿Qué es comparar todas tomar las una opciones que decisión? tenés. Bueno, dentro de las opciones que tengo, elegir una. ¿Sí? ¿Y cuándo evalúo si la decisión que tomé en el pasado es buena? Una vez que puedes ver sus consecuencias. Perfecto. Entonces, fíjense, yo la decisión la tomo ahora, en el presente, y después veo las consecuencias. Ustedes, por ejemplo, tomaron la decisión de estudiar ingeniería automotriz, para lo cual tuvieron que anotarse ahí en Pacheco. ¿Están satisfechos con esa decisión? Sí, sí. Bueno, nadie dice, sí, carajo. Bueno, acá vemos el diagrama. Existe una brecha de diferencia entre la temperatura que el cuerpo necesita y luego vemos qué hacemos para corregir la brecha. ¿Sí? Así se observa que se trata de reducir la brecha de la temperatura deseada y existente que cambia a lo largo del tiempo. A su vez, la temperatura actual sigue regulándose a través del tiempo y ajustándose cada vez más a la temperatura deseada. ¿Ok? Y fíjense, otro ejemplo que podemos dar es acá también de equilibrio con lo que pasa cuando nos duchamos, ¿sí? Y también acá habla de demoras. Y fíjense, el considerar el tiempo es esencial, ¿sí? Fíjense, las cosas no son automáticas. Los que creen que las cosas son rápidas y así automáticamente, en general son los niños. Pero todo requiere tiempo. Fíjense, ¿en cuánto tiempo se gradúan los alumnos que ingresan a la facultad como ingenieros o ingenieras? 6 años más o menos. ¿Cuánto? 6 años. 7 No, capaz 6 años es lo o que menos. dura la carrera. Hoy te podés graduar sin tener experiencia laboral, sin haber trabajado. Y no, hoy en día no, te piden experiencia en todos lados. Entonces, por ejemplo, la carrera nuestra recién está en un periodo creo que 7, 8 años y están las primeras promociones de ingenieros e ingenieras graduados. Pero en industrial, que son también así aproximadamente 6 años, el promedio de recibirse es de 8 años. Entonces, fíjense, acá tenemos que, esperen, las demoras es desde que yo tomo una acción hasta que veo cuál es el resultado. ¿Sí? Y las demoras pueden ser pasadas por alto o no tomados en cuenta, como en los ciclos reforzadores y compensadores, generando una inestabilidad. Fíjense, si yo empiezo a ducharme, tengo que regular la temperatura a la que sale el agua entre la canilla fría y la canilla caliente.
Ahora, ¿qué pasa si yo sobrereacciono? Y si pienso que el agua está demasiado caliente, ¿qué pasa si abro demasiado el agua fría? ¿Voy a tener la temperatura que quiero o me va a salir de repente mucho más fría? Estar mucho más Empieza a fría. enfriar, se enfría de golpe. Bueno, entonces fíjense, eso es porque yo, digamos, sobreactué sobre el sistema. Y lo mismo pasa con el agua caliente. Entonces, en ocasiones se puede llegar a la falta de entendimiento, no encontrar relación de una demora, pero existe y crea decisiones radicales que empeoran los problemas y el sistema tendrá un desequilibrio mayor que el inicial. ¿Sí? Al tratar de regular la temperatura del agua de la regadera al tomar un baño, ¿sí? Y el diagrama se lee, a ver, existe una brecha o diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura que el cuerpo desea tomar para el baño. Está relacionada con la posición de la llave. Al abrir más o menos, yo voy variando la temperatura. Sin embargo, entre que yo la abro y que el agua llega a salir, existe una demora. ¿Ustedes están acostumbrados a ver esas demoras? ¿A considerarlas? ¿A tenerlas en cuenta? Sí, sí, no queda otra. Depende del proceso. Con la Bueno, ducha, por ejemplo, pero sí, pero si capaz no podemos pensar que las cosas son automáticas. Fíjate, si a mí no me fue bien con mi política con respecto al estudio y en la facultad en el cuatrimestre anterior, si yo digo me voy a poner las pilas, entre que digo me voy a poner las pilas y veo los resultados, ¿no pasa tiempo? Y sí, porque hasta que rendís la siguiente tanda de parciales, si estudiaste No, y te hasta que me corrigen. estoy acostumbrando a tomar las cosas con mayor energía, de otra manera, empiezo a estudiar en grupo, participo más activamente de las clases. Si yo empiezo a estudiar un idioma, a la cuarta clase que voy, ¿ya puedo dominar el chino, el inglés o el alemán? O lo mismo si estoy estudiando algún lenguaje informático, algún medio de programación. Todo eso lleva tiempo, ¿se entiende? Bueno, entonces, el primer arquetipo que habíamos hablado, compensación entre proceso y demora. Yo estudio las condiciones reales. ¿Y por qué es importante esto de conocer las condiciones reales? Porque son las que te permiten determinar qué acción correctiva tenés que tomar. Y además es donde estoy parado. Yo en estos momentos estoy parado así. Si quiero mejorar esto, tengo que partir de lo real, de la situación inicial, tomar una acción correctiva y después esperar un tiempo para ver si esa acción verdaderamente es correctiva. ¿Ok? Fíjense, ahora se está hablando mucho de generar cambios en la educación. Y una de las cosas que se está hablando es que haya más relación entre lo que es la educación y lo que es trabajo concreto en las empresas. ¿Sí? Ahora, mejorar la educación requiere tiempo, ¿o no? O si yo digo voy a mejorar las cosas en la educación, ya al otro día ya está todo mejor. Es preparar los programas, es preparar la tecnología, es preparar a los profesores, es capacitar a los alumnos. Y fíjense, ustedes llegan a la educación superior universitaria después de haber pasado por preescolar, después de haber pasado por la primaria, por la secundaria. Entonces, generar mejoras en todos esos procesos educativos requiere tiempo. ¿Ok? Ok, Fíjense, en estos momentos se está hablando de el bicentenario de la uva. ¿Leyeron algo con respecto a eso o no? Bueno, yo soy graduado de la UBA y siempre se habla de la UBA, se habla de que es la única universidad latinoamericana
con 5 premios Nobel. ¿Quiénes son los 5 premios Nobel? ¿Conocen a uno por lo menos? Si le preguntara por jugadores de fútbol que juegan con Messi, lo sabrían. Está el primero en ciencia fue Bernardo Usai. Está César Milstein. Y otros más. Ahora fíjense, esos son del pasado, no son de ahora. O sea que de alguna manera la uva sigue viviendo por cosas que pasaron en su pasado. ¿Ok? Bueno. ¿Entienden la diferencia entre los ciclos de refuerzo y los ciclos de compensación? Sí, sí, quedó claro. ¿Los pueden reconocer? Sí, porque las acciones que se toman tienen efectos distintos sobre la situación. Perfecto. Y en base a lo que vemos en la realidad, bueno, acá vemos lo que es la descripción. ¿Y qué consiste? Habla de lo que pasa, una organización en busca de una meta común, adapta su comportamiento en base a la realimentación demorada. Y si no obtiene el resultado, se generan más o menos acciones requeridas por el sistema. La demora es el tiempo de espera, es un delta tiempo. ¿Y qué pasa? Si yo hago algo y veo que no tengo resultado, puedo tomar medidas extremas. Si a mí me duele la cabeza y tomo una aspirina, ¿el efecto es inmediato? No, tarda un rato. Y como el efecto no es inmediato, me tomo otra aspirina. También va a tardar un rato. Hasta que te Y haga como efecto el la efecto primera. no es inmediato, me tomo 3 o 4 aspirinas más. ¿Qué pasa al final? Te va a doler el Ah, estómago. bueno, seguro. De alguna forma me voy a dar vuelta, ¿no? Lo mismo podría ser con el alcohol. O sea, yo tomo un trago, no pasa nada. Tomo otro trago, no pasa nada. Tomo 3 damas juanas y ahí explota todo, ¿no? Entonces la demora es tiempo de espera para ver cuáles son las consecuencias de lo que hice o lo que no hice. Medidas extremas es acelerar un poco lo que le digo de las aspirinas, generar un desequilibrio. Y fíjense, el problema es, en vez de esperar, busco reaccionar. El principio administrativo es, que es lo que tenemos que entender para comprender la realidad de los sistemas, es que si el sistema es lento, medidas agresivas generan inestabilidad. Fíjense, tanto la profesora Susana como el profesor Jorge y como pienso que con mi parte, tratamos de que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento de una medida que les sea ecológica. Porque si tratamos de forzarlos demasiado, en lugar de generar el efecto buscado, que ustedes vayan avanzando en el camino del conocimiento, generamos el efecto contrario. ¿Ok? Si yo estoy en una empresa y quiero aumentar la producción, tengo que saber que cambiar la velocidad de producción requiere un tiempo, una capacitación, determinada planificación, y que si yo quiero forzarla, en lugar de aumentarla, voy a tener un efecto contrario. ¿Ok? Fíjense lo que pasa también muchas veces con las inversiones. El mercado, por ejemplo la bolsa, tiene sus ciclos que a veces no pueden ser forzados, y a veces hay momentos en que las cosas suben y a veces hay momentos en que las cosas bajan. Fíjense, esto es lo que está pasando. Lo que pasa ahora con la realidad y que está relacionado así con el cambio climático, ¿cómo lo ven y cómo lo pueden explicar? Y que nos sirve para interpretar la realidad. Y las acciones correctivas que están tomando en todo el mundo hoy
van a tener un tiempo de respuesta. Sí, y que vos fíjate, lo que estamos viviendo ahora es el efecto de la disminución de la capa de ozono luego de mucho tiempo. ¿Sí? Y recién ahora nos estamos dando cuenta que si hay más contaminación, ¿sí?, y disminuye la capa de ozono, aumenta la temperatura promedio de la Tierra. Y que también las medidas que se tomaron para que no aumente la temperatura promedio de la Tierra, básicamente es generar electricidad con combustibles, sin usar combustibles fósiles como el petróleo y el gas, generan problemas, ¿sí? O toda la movilidad sustentable y eléctrica, que les dejé un artículo que salió en la compañía McKinsey, que hace informes sobre lo que pasa en el mundo, se lo dejé en inglés. ¿Alguno pudo leerlo? Al que hablaba de los distintos tipos de movilidad, Sí, sí, yo lo leí. Sí, yo lo yo leí. lo conseguí ahora en castellano. Está en castellano, se lo voy a subir, pero los gráficos siguen estando en inglés. Y para tus compañeros, ¿qué le podés decir No, que con el artículo respecto a qué mencionaba te el llamó la crecimiento. atención? Porque habla de distintos tipos de movilidad, más que movilidad sustentable, habla de movilidad compartida, como es el car sharing, el uso de los autos, la mejora del transporte público. Claro, sí, ¿Qué te llamó mencionaba la también, atención? ¿Qué te parece importante? no sé si es importante, pero a mí me llamó la atención que las empresas automotrices son de las que menos invierten en la movilidad compartida, en scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y ese tipo de movilidad. Ok. Los Ahora, números en los fíjense, países cuando más hablamos así de desarrollados. los cambios, lo que se está hablando en todo el mundo es que el presente del auto en otras partes del mundo, o sea, cómo está migrando, es hacia el auto eléctrico, hacia el auto autónomo y hacia el auto que vos no lo comprás, sino que cuando lo necesitas, lo alquilás. ¿Sí? Pero eso no se da de golpe y no es un cambio que de un día para el otro está totalmente así. ¿Se entiende? Y que hay tiempos que deben ser cumplidos y en Argentina por ahí el proceso ese de cambio es más lento. En la clase de responsabilidad social que yo doy después de esta clase, tengo un alumno uruguayo que estuvo hace poco en Uruguay y él dice que en Uruguay ya ves más autos eléctricos y que ves también más lugares para cargar autos eléctricos. Y que si vos vas desde Colonia hasta la frontera con Brasil, bordeando la costa, tenés distintas estaciones de servicio donde podés ir cargando el auto eléctrico. ¿Ok? Fíjense los autos eléctricos en general, ¿qué restricción tenían para el uso tal como estamos acostumbrados nosotros a usar un auto? La carga. Por Y un la lado, la autonomía también. autonomía. O sea, yo estoy acostumbrado a ir a una estación de servicio lleno de combustible el tanque y eso me da una determinada autonomía de cuántos kilómetros más o menos. Y 600. Bueno, y además el tiempo, si no hay mucha fila, el tiempo de carga es relativamente rápido. Los autos eléctricos tenían mucha menos autonomía, empezaban con 200, 300, y después el tiempo de carga era mucho más largo. Y fíjense, la tecnología, como les dije, el sistema abierto, a lo largo del tiempo, fue generando mayor autonomía y cargadores más rápidos para que el tiempo de respuesta fuera más rápido. Otra cosa que los limitaba es el tema de las baterías, que una vez que se dejan de usar contaminan. Que en el artículo de BMW lo menciona referido a que las están reciclando. Reciclan el 95% de los Sí, componentes. y nosotros tuvimos una charla con la gente de Renault y ellos
lo que están buscando es tener un centro donde vos le mandás la batería cuando se dejó de usar y ellos la procesen nuevamente. Ahora, fíjense también cosas que están siendo importantes, así como hablamos del cambio climático, y el artículo es del año pasado en BMW, y me sorprende gratamente que hagan algún comentario sobre esa información que les damos, es que a los directivos, a los ejecutivos de la empresa, de alguna manera buscan asociar el pago o el bonus que le dan a el cumplimiento de los 17 ODS. Y es importante que ustedes los vayan viendo. Bueno, se me trabó, no sé qué pasa acá. Bueno, no reacciona. Bueno, y este arquetipo, ¿cómo lo ven? De límite al crecimiento, que es uno de los arquetipos más conocidos. Las acciones crecientes y la condición limitativa influyen en la condición. De alguna manera sí, y vos fíjate, un tema de actualidad, el dólar. Fíjense, el dólar generalmente sube hasta que de repente hay una acción decreciente que hace que no suba. ¿Ok? Fíjense, en estos momentos, condiciones de la realidad, para mucha gente y para empresas, tienen que pagar impuestos a los bienes personales y ganancias. Entonces, lo que hace mucha gente cuando necesita pagar en pesos eso, es que sacan dólares, los venden y con esos pesos pagan los impuestos. Con lo cual, como hay gente que vende dólares, ¿qué pasa por la ley de oferta y demanda? Cuando mucha gente vende, hay mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? Cuando hay mucha ¿Qué oferta, el pasa? precio cae. ¿Qué? O sea, el precio cae. Baja. Fíjense, por otro lado, cuando las empresas pagan el medio aguinaldo y la gente tiene un ingreso mayor y quiere ahorrar en la Argentina, ¿se dirigen a comprar dólares, sí o no? Y si hay más demanda que oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. Sube. Fíjense, lo mismo pasa con la bolsa, o sea, un principio dice que la bolsa no sube hasta el cielo y no baja hasta el infierno. Cuando las acciones en la bolsa o alguna de las acciones empiezan a subir, esto de acción creciente, hay gente que la compra, pero en determinado momento hay gente que la compró a un precio y ese precio subió y entonces se asegura la ganancia, o sea, la vende. Al venderla genera mayor oferta y el precio cae. Lo mismo pasó con el Bitcoin, ¿o no? Entonces es importante, así como estuvimos viendo que tenemos que analizar los tiempos de los sistemas, que cuando algo crece o decrece, veamos cuáles son las condiciones limitativas. Y las condiciones limitativas, como yo siempre les digo, pueden ser algo de adentro del sistema o puede ser algo de afuera del sistema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que si el límite está adentro del sistema o si el límite está afuera del sistema? ¿Qué les parece? El límite está dentro del sistema, es algo que podés modificar. Totalmente, porque relacionado con los temas del FODA, lo que estuvimos hablando, es algo controlable. Fíjense, lo que no es controlable para las empresas que quieren producir y vender autos eléctricos es que no tenés muchos cargadores eléctricos que estén instalados. ¿Se entiende? Fíjense, cuando yo hablo de que las empresas que fabrican autos en España, o incluso está pasando ahora con Toyota en Brasil, ustedes saben, y es importante esto,
que por acuerdos del Mercosur, Toyota tiene una fábrica en Argentina y una fábrica en Brasil. Entonces, lo que fabrica en Argentina no lo fabrica en Brasil, y lo que fabrica en Brasil no lo fabrica en la Argentina. Y que, por ejemplo, en Argentina fabrican la Hilux, y los modelos más chicos, como el Etios, los fabrica en Brasil. Ahora, en Brasil tampoco consiguen los chips que necesitan para producir, y entonces están disminuyendo o suspendiendo la producción de autos porque no tienen ese componente. Desde el punto de vista del límite, el hecho de que un proveedor no te entregue determinados componentes, ¿es interno o es externo? ¿Desde el punto de vista de qué, perdón? Desde el punto de vista de Toyota en Brasil, que ellos para fabricar necesitan un chip que se lo provee un proveedor. Y en este momento no lo están consiguiendo. ¿Es interno o es externo? Externo. ¿Qué? Externo. Externo, totalmente. Entonces, por un problema externo, tienen una condición limitativa que hacen que no pueda producir y vender. ¿Ok? Acá también, yo la otra vez les había preguntado, ustedes, ¿por qué no tienen mejor desarrollo en la facultad? ¿Por qué no estudian más? ¿Por limitaciones internas o externas? Sí, puede ser un poco las dos. Y a ver cuáles, si pueden hablar. Una condición interna podría ser vagancia y una condición externa puede ser falta de tiempo o falta de un lugar de estudio. Sí, o que, bueno, vos fíjate, en general nosotros les recomendamos a ustedes para que puedan seguir avanzando es que tengan en su casa un lugar donde puedan estudiar sin acceso a distracciones, donde estén relativamente tranquilos. Después, cada vez uno de los limitantes más grandes que hay es que las personas estamos totalmente sobreexcitadas con la televisión, internet, el celular, y le dedicamos un tiempo excesivo a eso. Entonces, las recomendaciones que hacemos para que ustedes puedan seguir estudiando de la manera apropiada es que tengan un lugar, que tengan los apuntes, que tengan los textos, que tengan el material que necesitan para estudiar. Así, si ustedes dicen, voy a dedicar tanto tiempo a estudiar, puedan hacerlo porque tienen todos los medios para conseguir ese objetivo. Si yo me siento a estudiar y digo, pero no tengo el apunte, pero no tengo el ejercicio, pero no tengo lo que tengo que hacer, ahí empiezo a perder tiempo. Ahora, en síntesis, lo que es importante cuando algo anda bien o cuando algo anda mal es que vean cuáles son las condiciones limitativas. Y les pongo un ejemplo de la realidad para despertarlos un poco. Vieron que en España hace 1 año y medio que no había público en las canchas de fútbol. Y ahora que habilitaron el acceso del público al fútbol, empezaron a vender las entradas, por ejemplo en Barcelona, y había poca demanda. Acá el compañero Franco Mainardi colocó en el chat el artículo que habla de que Toyota en Brasil suspende en 2 fábricas, suspende la fabricación de autos. Eso también es importante para que ustedes vean cómo es importante tener información, que yo tengo que decidir en base a la información. Porque en base a esta información, si yo quiero comprar uno de estos modelos, pero sé que afuera no los están fabricando, hay que ver si acá hay stock, si lo van a entregar, qué puede pasar con el precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden más o menos? Y Sí, acá sí, seguimos. ¿Qué? No, que quedó claro. Entonces, descripción del arquetipo. ¿Sí? Un proceso de refuerzo
genera un incremento de expansión hasta que llega un momento que viene el límite impacta. ¿Sí? Fíjate, el crecimiento es generado por determinadas causas y en determinado momento se genera un efecto de compensación. Acá también es importante ver cuáles son los límites, que son la restricción en la cantidad de recursos, o un elemento que ya sea interno o externo. Fíjense, es muy importante siempre analizar los límites. ¿Sí? Una empresa tiene que saber qué límites tiene, porque la administración es el uso de los recursos de la empresa, recursos económicos, recursos de materia prima, recursos de capacidad instalada, recursos de personal. Y que eso no es infinito, incluso el lugar. Si ustedes visitan las fábricas en otros países, se dan cuenta que en Europa o en Japón, que son países más chicos que la Argentina, piensen que España, que tiene una industria automotriz bastante creciente, tiene la misma superficie que la provincia de Buenos Aires. Entonces, el espacio disponible en las plantas es bastante escaso, ni hablar de Japón. Entonces, el uso del espacio tiene que ser bastante flexible y bastante rápido. Entonces, acá vemos lo que es la acción creciente y la acción decreciente. Y lo que es importante es ver, analizar y juzgar los límites antes que los límites aparezcan. Porque si las cosas están creciendo y yo creo que sigan creciendo, no tengo que presionar los procesos de crecimiento, sino actuar sobre la condición limitativa. ¿Qué conclusión sacan de eso? ¿Para qué les sirve? ¿Qué pueden decir que, bueno, esto me sirve para aprender? Y fíjense, hay algo que muchas veces no nos damos cuenta. Desde las épocas de Moisés y el faraón, se dice de que hay años de vacas gordas y que hay años de vacas flacas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay años buenos y años malos. Perfecto. Y vos fíjate, acá en Argentina, este año, cuando empezó el año, hubo un aumento en el valor de los commodities, con lo cual el precio de la soja aumentó mucho. Y eso generó que las exportaciones de soja generaran mayor ingreso de dólares. Y eso generó que, de alguna manera, se pudieran conseguir mayor cantidad de dólares de lo que se había pensado. Los medios así financieros decían que era como haberte ganado el Kini 6, más o menos, ¿se entiende? Ahora eso no duró para siempre, sino que de repente el precio de la soja empezó a bajar y de golpe bajó bastantes dólares, ¿ok? Además, en general, la soja y las exportaciones de origen agropecuario son para la primera mitad del año. O sea que ese aumento en los precios lo pudiste aprovechar hasta junio-julio. Ahora el precio bajó y vos ya lo que tenías para exportar lo exportaste, ¿se entiende? Lo mismo que el precio del petróleo. Generalmente el precio del petróleo aumenta cuando en el hemisferio norte es invierno, porque la mayor cantidad de la población está en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, China, y cuando es invierno hay mayor demanda. Ahora que estamos en verano, y además con todas las restricciones de la pandemia, la demanda de petróleo es menor. Entonces el precio baja. Y el precio fluctúa, y eso es importante verlo. ¿Ok? ¿Qué conclusiones sacan de todo esto? ¿Y qué pueden aprender?
Y fíjense, ¿cómo explican esto? Y ahí tenemos todo, el ciclo de refuerzo, el ciclo de compensación y la demora. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Quién lo puede explicar? Fíjense, hay un nuevo plan comercial que genera un aumento de ventas. Eso aumenta hasta que en algún momento no haya tantos compradores que quieren ese producto, con una cierta demora. Una vez que el mercado está saturado, ahí aparece la caída en el aumento de las ventas. ¿Entienden más o menos esto y para qué les puede servir? Y es importante tener presente esa idea del límite. Y que los Claro. recursos o la demanda o la oferta no es infinita y que en algún momento aparecen así restricciones internas o externas. Y en ese caso, por ejemplo, lo ideal sería tener en cuenta las limitaciones para que no sean internas. Bueno, o saber que en algún momento va a haber las limitaciones. Fíjense, en el caso de las pickups, que como siempre decimos es de los productos que se fabrican en la Argentina en la industria automotriz más exitosos. Al ser tan exitoso el mercado de pickups, cada vez aparecen más marcas, cada vez hay más competencia. Generalmente cuando un producto o un tipo de producto es exitoso, a la competencia ni tenés que llamarla, aparece. Entonces así estaba Toyota, estaba Ford, estaba la Chevrolet, pero también vino Volkswagen, vino Lifan, vino Nissan, ¿entienden? Lo mismo con otro producto, fíjense, frente a la pandemia, y sobre todo en la gente joven, y el aislamiento y que no había cines, la gente joven se empezó a divertir o entretener. La industria del entretenimiento es de las industrias que manejan mayor cantidad de dinero en el mundo, entertainment en inglés. Apareció Netflix, y como Netflix empezó a tener mucho éxito, las distintas empresas empezaron a ver, bueno, ¿cómo podemos competir con Netflix? Y ahora fíjense, está o Flow, o HBO Max, o un montón de cosas para competir con ese tipo de industria del entretenimiento. Entonces, si yo tengo un producto, ¿sí?, que es exitoso, ¿qué tengo que pensar cuando estoy teniendo éxito? Y en algún momento va a haber un retroceso por un límite. Exacto, en algún momento, si yo no sigo teniendo algo que refuerce ese crecimiento, puedo tener así problemas. ¿Ustedes conocen la historia de la relación entre Ford y General Motors en la época de Henry Ford? Y fíjense, ahí aparecen varios límites. Henry Ford fue muy exitoso y desarrolló la industria del automóvil. Los europeos pensaban que pocas personas iban a comprar automóvil porque el automóvil era para que lo manejara el chofer. ¿Entienden el concepto? Henry Ford dijo, no, hay que hacer una producción que sea eficiente, que sea económica, para lo cual estandarizamos y hacemos un solo modelo y de un solo color. Y el primero que tiene que comprar el auto de Ford es el operario que trabaja en la fábrica de Ford. ¿Entienden la diferencia entre los dos conceptos? Y mientras los europeos se fijaban el límite del auto caro para gente rica que puede contratar un chofer, que tiene su mercado, Ford dijo, el auto va a ser para el común de la gente, sobre todo para los operarios. Y si ustedes tuvieron la suerte de visitar Estados Unidos, ¿han visitado Estados Unidos? Yo no. No, yo tampoco.
Estados Unidos es un país que si no tenés un auto en muchas ciudades, por ejemplo Miami o Los Ángeles, te pegás un tiro en la muela, porque no tenés forma de desplazarte. De un lado al otro no tenés tanto transporte público como tenemos acá, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires. Con lo cual necesitas alquilar un auto. Ojo, así como los autos son más baratos, también es mucho más barato alquilar un auto. Entonces, sin el auto no entendemos cómo puede existir así en las ciudades o cómo se podía vivir en Estados Unidos. Ahora, frente al éxito que tuvo Ford, ocupando el liderazgo en el mercado, con un solo modelo de un solo color, el negro, apareció General Motors que dijo, lo que vamos a hacer nosotros es con 5 divisiones de producto, 5 marcas distintas, ofrecer distintos modelos. Y ahí aparecen las divisiones Cadillac, Chevrolet, Pontiac, Buick y Oldsmobile. Entonces la gente que estaba un poco harta, o incluso la familia que podía comprar 2 autos, que iba a comprar 2 autos iguales del mismo color, de repente vio la posibilidad de adquirir distintos modelos de distintas marcas. Y Chevrolet, a partir de ese momento, ocupó el primer lugar en el ranking de ventas de Estados Unidos y Ford no pudo recuperar nunca el primer lugar. O sea, fíjense en los límites. Y acá en el caso de Ford, y hay autores que piensan eso de gerenciamiento, es que nada conduce tanto al fracaso como el éxito. ¿Qué piensan de eso? Que si yo tengo éxito y pienso que las cosas van a seguir, por ahí de repente me voy a la banquina. ¿Qué opinan? Claro, ¿Y qué? como que te estancás porque ya te fue bien y no innovás para seguir siendo el mejor. Distinto Totalmente, al y resto. fíjense, pasó muchas veces, o los cambios tecnológicos. Acuérdense que cuando hay un cambio hay oportunidades y amenazas. Kodak era una empresa muy exitosa que hacía máquinas de fotos y hacían rollos de película para las fotos. Y ellos pensaban que la foto era algo que tenía una máquina, tenía un rollo y se pasaba a un revelado químico. Y de repente aparecen las fotos digitales, Kodak no le dio bolilla y se fundió. Y lo mismo pasó con Blockbuster y Netflix. ¿Sí? El éxito de Blockbuster pasó a desaparecer y vino Netflix y le pasó por arriba. O podemos hablar también de Yahoo y Gmail o otro tipo así de empresas. Entonces, fíjense, ¿es inteligente pensar en los límites? Sí, totalmente. Sobre todo cuando las cosas van bien. O sea, es inteligente en periodos de vacas gordas pensar en las vacas flacas. ¿Ok? Entonces, ustedes ahora están en periodo de vacas gordas porque no tienen muchos parciales. Entonces, aprovechen que en algún momento, cuando se les acerquen los parciales, van a estar así en periodos de vacas flacas. Bueno, señores, por mí terminó. No sé, Susana, si vos querés decir algo, o Jorge, No, si nada tenés... más. Yo ya a los chicos les anticipé que lo que vamos a hacer la semana que viene. Pero que se acuerden, vuelvan a leer el texto que estuvimos trabajando hoy y después más tarde o mañana habilito la lectura del texto sobre los drones en la Argentina. Así lo Bueno, escribimos y lo hablamos. perfecto. ¿Sí? Aprovechen entonces el fin de semana largo y fíjense también cuando hablamos de límites. La vida es un O equilibrio. te llamo Ustedes yo. tienen No, te que, llamo yo. ustedes tienen que estudiar, Yo lo tienen que llamo. disfrutar la vida y Dale, tienen yo me lo que... anoté ya y lo llamo. A ver qué onda. Dale, un abrazo. Chao, chao. Bueno, Jorge, terminamos la clase. No sé si tenés Bueno. algo para... No. Estuvo muy interesante todo, la verdad que
muy, muy actualizado, muy enganchado con la actualidad todo, así que es como para que empiecen a hacer caminar las neuronas los alumnos. Muy interesante todo, realmente. Tanto la clase Perfecto. como los comentarios. Muy bueno. Bueno, hasta la clase que viene y pasen buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Teo, muchas gracias. Chao. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana.